Pendientes, como siempre, de la última hora, llega el momento en este espacio del análisis de los expertos. Tenemos con nosotros a Eduardo Olier, presidente del Instituto Choiseul en España y profesor honorífico del CSDEN. ¿Qué tal? Muy buenas, Eduardo, buenas Hola, buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Un placer tenerle por aquí, con el foco puesto Gracias. en Venezuela, como se puede imaginar. Le preguntaremos también por Oriente Medio, por la tensión en Ucrania, pero en Venezuela estamos pendientes de estas disputas, de Maduro, que está llamando a movilizar al ejército. María Corina Machado habla ya de represión, habla de muertes, de detenidos, de heridos. Quiero preguntarle, Eduardo, ¿cómo se puede solucionar esta tensión en Venezuela? ¿Hasta dónde cree que va a llegar también Maduro? Bueno, yo creo que es evidente que Nicolás Maduro ha dicho que ha ganado las elecciones. Quiere decir que desde el punto de vista del gobierno actual o de el sistema actual, ellos han ganado las elecciones y por lo tanto no va a dejar que otro le quite el puesto. Es decir, y para ello tiene el ejército. Es decir, que tiene el ejército y los mercenarios que vienen de fuera. Quizás no se habla, pero el año 23 Nicolás Maduro reorganizó totalmente el ejército. Es decir, incorporó nuevos generales de división. Si mal no recuerdo, fueron como 25 nuevos generales. Se hizo, no voy a decir una depuración, pero digamos cambió la estructura del ejército. Incorporó también como unos 30 generales de brigada y alrededor de más de 100 o 120 coroneles. Quiere decir que ellos tienen en la mano, tienen al ejército y el ejército, bueno, es el ejército bolivariano y ellos desde ahí aplican la represión que corresponde. Yo no creo que, si miro la oposición evidentemente ha ganado las elecciones, eso no hay duda, las ha ganado por mucha mayoría, pero quien tiene el poder en la mano en una dictadura y sobre todo si tiene la fuerza, si se me permite hablar así, la fuerza bruta, pues los de enfrente poco tienen que hacer. Bueno, pues poco tienen que hacer, pero bueno, vemos cómo hay mucha tensión internacional, muchos países, incluso, por ejemplo, contábamos hace escasos minutos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que habla de transparencia en estas elecciones. Hemos visto también protestas en los últimos días. ¿Hasta dónde también cree que puede llegar la oposición y sobre todo esta organización de Estados americanos que se espera que se reúnan a eso de las 9 de la noche aquí en España, que van a hacer presión para que Maduro, bueno, pues dé un paso al lado? Bueno, hay que tener en cuenta que desde que está Nicolás Maduro, han debido salir claro, el número no lo sé, ¿no? Porque es muy difícil. El número de venezolanos que han salido de Venezuela, pues se andará entre los 7 u 8 millones de personas. Tengo más frescas las cifras en Colombia, dado que Colombia, digamos, es un país hermano. Además, en la Organización de Estados Americanos, bueno, cuando un miembro o una persona de una nación hermana va a otra, pues se le acoge. Es decir, que no, digamos, aunque sean nacionalidades distintas, pero ellos se ubican rápidamente. En Colombia debe de haber salido alrededor de unos 2 millones, 2 millones y medio. De hecho, durante las elecciones cerraron las fronteras con Colombia para evitar que vinieran, digamos, a votar. Y en Perú, que es uno de los países que, digamos, más contrarios a lo que ha sucedido en las elecciones, en Perú debe de haber como unos 2 millones de venezolanos. Es decir, que estamos hablando de una diáspora de unos 8 millones que han salido de allí, porque claro, digamos, ahí es un país muy pobre en la población. Es decir, que si hablamos de los jerarcas del régimen, bueno, quizás no se habla mucho en la prensa, ¿no? Pero el dinero que tiene Maduro en Turquía, sobre todo porque Turquía tiene refinerías de oro, bueno, es impresionante. Es decir, que luego la presión política, a mi modo de ver, la presión política poco hará para que el régimen bolivariano salga del gobierno.
Entonces, la pregunta es evidente, Eduardo, ¿qué tiene que suceder para que Maduro dé un paso al lado? Porque vemos presión internacional, vemos también presión interna, hemos visto protestas en los últimos días, el centro Carter, que a priori era fiable para el propio Maduro, que bueno, ha tenido que irse de Venezuela, retirar incluso a su personal, publicaba el informe y decía bueno, pues que ha habido un fraude electoral. ¿Qué tiene que suceder para derrocar a Maduro? A mi modo de ver, la solución está fuera de Venezuela, no está, creo que hay un eco, me estoy oyendo a mí mismo, pero yo creo que la solución no está si se me permite hablar así, América Latina. Yo creo que la solución está en la mano de Rusia y China en este momento. No hay que olvidar tampoco las relaciones que hay entre Cuba y Venezuela bueno, yo me imagino que en las Fuerzas Armadas venezolanas pues también habrá, digamos, combatientes cubanos. Entonces yo creo que la solución más bien es una solución que tiene que partir de Rusia y China, pero esto nos lleva a otro sitio. Es que estamos hablando de que el mundo, ahora estamos con las Olimpiadas y parece bueno, que el mundo, hay conflictos, digamos, separados. Está todo junto. Es decir, que lo que sucede en Oriente Medio tiene que ver con lo que sucede Rusia, China y otros países. Lo que sucede en Venezuela también pasa por ahí. Entonces, estamos con las elecciones en Estados Unidos, por lo tanto, Estados Unidos tiene su propio problema. Europa geopolíticamente no es nada. Quiere decir que yo, desde mi opinión, la solución de Venezuela pasaría por China y por Rusia, que es, por otro lado, China quien está tratando de llegar a no diría a un entente, pero a una solución también con la guerra de Ucrania. De la guerra en Ucrania, de la tensión en Venezuela, que por supuesto vamos a seguir durante los próximos días. Quiero preguntarle también por lo que sucede en Oriente Medio. Esta madrugada hemos conocido el asesinato de Ismail Haniyeh, hemos conocido también la respuesta por parte de Irán, que juraba venganza, también todos sus proxies, ¿no? Todo el eje de resistencia. ¿Cómo valora la situación en Oriente Medio? Porque parece que vamos hacia una escalada total. También ayer Israel bombardeaba a Líbano. Hemos visto en las últimas horas ataques en Irak, en Siria, en Líbano, en Irán, si se puede considerar así el asesinato del propio Haniyeh. ¿Hacia dónde vamos en Oriente Medio? Bueno, es que a mí me da la impresión de que las noticias de hoy nos hacen olvidar las noticias de ayer. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido, digamos, en el caso del Líbano? En el caso del Líbano, lo que ha sucedido, si mal no recuerdo, pues el fin de semana pasado cayó en un campo de fútbol en los Altos del Golán, cae un misil, por cierto, de fabricación iraní, y bueno, mata a 12 personas y unos niños y etcétera. Entonces Israel lo que dice es, bueno, yo voy a actuar en contra de esto, es decir, que a mí me atacan y yo ataco. La diferencia es que Israel ataca con sus fuerzas armadas, es decir, tiene un potente ejército, tiene una potente, digamos, aviación militar, entonces ellos utilizan el ejército. Pero claro, ellos ven de dónde ha venido, en el caso que le comento del campo de fútbol, en los Altos de Golán, ven de dónde ha venido que son las granjas de Sheba, allí está muy cerca de los Altos del Golán, que está en el Líbano. Entonces dicen, bueno, pues allí ¿quién ha podido lanzar esto? Dice, bueno, Hezbollah. Entonces, ¿dónde está el comandante en jefe de Hezbollah? Pues está en Beirut. Pues mandamos unos aviones y destrozamos allí una parte de Beirut y seguro que cae este hombre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, como Irán es el país que aguanta todo este asunto, es decir, Hamas y Hezbollah, pues entonces dicen, bueno, pues vamos a ver dónde está la persona de Hamas, la tengo localizada ahora, que está en Teherán. Entonces está en Teherán, allí en un edificio, una casa, lo que sea. Entonces yo mando la aviación, lo bombardeo y entonces acabo con esta persona. Bueno, es una forma de guerra en la cual, bueno, la temperatura en Oriente Medio está subiendo de manera muy importante, por dos motivos. Antes le hablaba de Rusia. Ante estos ataques israelíes,
independientemente de Irán, que sube la temperatura de las declaraciones, Rusia dice que esto no se puede admitir. Pero es que no lo dice Rusia, es que lo dice Turquía. Entonces, Turquía, que durante muchísimos años tuvo muy buenas relaciones con Israel, ahora esas relaciones están rotas. Hay unas declaraciones de hoy mismo del ministro de Asuntos Exteriores israelí urgiendo a la OTAN para que expulse a Turquía. Porque Turquía lo que ha dicho es que, dada la situación, bueno, veladamente, pero que ellos estarían dispuestos también de atacar a Israel. Luego, estamos en una situación en la que, independientemente de las Olimpiadas, todo está conectado y el mundo vive en este momento una escalada de tensión que yo no me atrevo a decir por dónde va a ir, pero no hay nadie que sea capaz de bajar esta temperatura. Dada la situación de Estados Unidos, en mi impresión, o la impresión que tengo, es que China se está convirtiendo en el país, si quiere usted, hegemónico, por donde van a pasar, digamos, todas las decisiones en el futuro próximo. Pues pendientes del papel de China en todos estos conflictos, pendientes de la tensión en Venezuela. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Eduardo. Un placer, como siempre. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes.